Buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Bienvenidos a una emisión más de Las Reporteras, este espacio dedicado para quienes día a día le llevamos la información a través de nuestro periódico La Jornada de Oriente, a través de nuestras plataformas en Internet, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Hoy tengo el agrado de platicar con Enrique García Fuentes. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla y con él vamos a platicar sobre el tema del patrimonio edificado que tenemos en el centro histórico y la manera en la que se le debe de dar, digamos, mantenimiento a los edificios históricos, en buena medida para mantener, esta denominación de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad que tiene Puebla capital. Y bueno, sin más preámbulo, yo lo presento. Enrique García Fuentes es ingeniero civil, maestro en Ingeniería Estructural por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, actualmente inscrito en el programa de doctorado en Ingeniería Estructural de la UNAM, trabajando en el tema de simulación híbrida en edificios semirrígidos. Ha sido fundador y director general del Grupo Constructor Metálica SADCB y de Ingeniería Civil SADCB, empresa dedicada al diseño estructural profesional y a la construcción de acero y a la obra civil, que cuenta con más de 200 proyectos estructurales realizados y más de 100 obras ejecutadas en México y el extranjero. Esta es una parte, un extracto de su currículum, es extenso. Y bueno, pues yo le agradezco a ingeniero que nos haya permitido platicar con usted sobre este tema tan interesante, tan importante que sacó a colación precisamente el Colegio de Ingenieros y que, bueno, pues entiendo viene también un congreso por ahí donde se va a tratar toda esta información. Gracias, ingeniero, de nueva cuenta. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Para nosotros tener foro, tener en donde poder platicar de nuestras inquietudes, en todo, de donde contrastar nuestras ideas es siempre muy enriquecedor. No tengo más que agradecer el espacio y por supuesto que estoy a la orden. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues ayer daba una rueda de prensa el Colegio de Ingenieros Civiles y bueno, pues siempre que habla el colegio tiene cosas muy interesantes. Ayer, entre los temas que trataban, nos llamó en especial la atención este asunto pues, cómo darle mantenimiento al patrimonio edificado de la capital del estado. Y me gustaría hacerle una primera pregunta, porque dice la Dirección de Protección Civil Municipal que en Puebla hay entre 30 y 45 edificios dañados por el sismo de 2017. ¿Esta cifra es cierta o podría haber más? No sé qué información tiene al respecto el colegio. Bueno, nuestra participación durante el sismo del 2017 fue elaborar más de 3,000 inspecciones, todas de ellas gratuitas, no solamente edificaciones en el centro histórico, sino prácticamente en todas las zonas afectadas en varias partes del estado, quiero decir. Hablar de entre 30 y 40 edificios que tienen daños estructurales producto de ese sismo, o si son además producto de acumulación de varios sismos, es difícil. Nosotros estamos impulsando en el Colegio de Ingenieros Civiles que las revisiones estructurales sean lo que nosotros llamamos numéricas. Quiero decir, se haga un modelo estructural y a partir de un modelo estructural y estudios de la cuantía de acero en las columnas, estudiar la capacidad de carga del suelo, determinar de manera fehaciente y técnica si el edificio se encuentra dentro de la norma actual o si fue construido en otra circunstancia y es necesario reforzarlo. Y para eso tendríamos que evaluar, pero de manera detallada, nuestros compañeros de protección civil eh, tendrían que preguntarle a ingenieros civiles cuál es la situación de cada uno de estos edificios, si es que en realidad quieren determinar que tienen daño, qué tan grave es el daño y si existe opciones de refuerzo. Muy bien. Bueno, pues para nuestros amigos de las reporteras, esta noche estamos platicando con Enrique García Fuentes, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, y estamos hablando sobre el patrimonio edificado del municipio de Puebla, los sismos, los daños y la forma en la que se le debe dar mantenimiento.
Ayer planteaba un dato muy importante. ¿Cómo debe intervenirse de manera correcta este tipo de edificios en la ciudad de Puebla? ¿Cuál es digamos, el protocolo que se debe de seguir eh, en función de lo que se mencionaba, ¿no? De poder mantener pues nombramiento de ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. A nosotros eh, meternos en este tema es reconocer que los ingenieros civiles hemos dejado de participar en este tipo de construcciones. Y a nuestro entender les voy a explicar brevemente por qué. El desarrollo de la ingeniería estructural está basado en este momento en la herramienta computacional y hay que reconocer que las herramientas computacionales que hoy tenemos no nos ayudan a simular de manera correcta los edificios del centro histórico. Tenemos programas muy avanzados para estructuras de acero, para estructuras de concreto, para estructuras de madera, pero este tipo de estructuras que son de mampostería no confinada son un poquito más complejas y a pesar de que son construidas hace 300, 400, 200 años, de todas maneras, nosotros hacer un modelo matemático de ellas es complejo. Y creo que por eso nos hemos alejado y por eso nos hemos alejado de este tipo de estructuras y me parece que el tema incluso de restaurador es un poco incorrecto para este tipo de edificaciones, que son edificaciones comunes para su época, aunque resulten de valor histórico actualmente. Cuando lo ejemplifico, quiero decir, la arquitectura es la estructura, y con esto quiero decir que en este tipo de casas todo es estructura. Y si no entendemos desde el punto de vista estructural estas edificaciones, creo que podemos perdernos buscando frescos, buscando si tenía pinturas las paredes, cuando la parte elemental está en riesgo, cuando puede existir un riesgo de colapso por cimentación, un riesgo de colapso por la estructura y que quienes intervienen en este tipo de edificaciones no tienen el conocimiento suficiente del área de estructuras como para estar trabajando en ellas. Entonces, ahí va en parte el reconocimiento que hemos dejado de colaborar y también el reconocimiento de que tenemos la disposición y el conocimiento para de manera conjunta, quienes se dedican a la conservación del patrimonio edificado, cuidar los aspectos técnicos y creo que lo más importante es preservar las edificaciones. Y si de preservar se trata, creo que tenemos que entender cimentaciones y estructura. Muy bien. Ayer le hacían una pregunta muy acertada, en el sentido de que en diversas ocasiones se maneja que podría estar en riesgo la denominación de Puebla Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Esto es cierto? Es decir, si no se le da el mantenimiento adecuado a los edificios, ¿podría estar en riesgo esta denominación? Sí, claro. O sea, el, la- el que Puebla sea patrimonio cultural de la humanidad tiene que ver con un perímetro, con un polígono, le llamamos, perfectamente definido, en el cual están catalogados ciertos edificios. Si vamos perdiendo edificios, si por el propio deterioro del tiempo, si por la falta de intervención, tanto de públicos como de los propietarios en los edificios, que en esta revisión de UNESCO se determinó que funcionaban como herencia de la humanidad. Si se va perdiendo, pues por supuesto que se puede perder la categoría de patrimonio de la humanidad. Y es importante la categoría de patrimonio de la humanidad porque nos ayuda en el tema, por supuesto, de turismo. Es importante la trascendencia del patrimonio porque es en algún sentido lo que vamos a heredar también a los futuros poblanos. ¿Cuántos edificios hay en el catálogo, ingeniero? ¿Cuántos edificios forman parte de este catálogo de Puebla Patrimonio Cultural de la Humanidad? Son más de 3,000 edificios catalogados en Puebla. ¿Sí? Y la verdad es que es una labor titánica el Exactamente. mantenimiento, detectar
de cuáles son estructuras añadidas, dónde está el valor histórico original. Yo entiendo mucho cómo se está tratando de conservarlo, y ahí nosotros llamamos la atención para que ingenieros civiles nos sumemos a la tarea y nos sumemos a tratar de conservar el patrimonio edificado, utilizando la técnica, ¿no? Utilizando el conocimiento, utilizando modelos numéricos, modelos matemáticos, y pues bueno, en principio resguardar, salvaguardar, utilizar esa palabra, el patrimonio edificado, y a partir de ahí, pues bueno, creo que todos estemos más tranquilos, ¿no? Eh, ¿Podría decirse, podría determinarse en algún porcentaje, ingeniero, de esos miles de edificios, cuántos podrían estar dañados o tener, no solamente por el asunto de los sismos, que evidentemente causó daños significativos a algunos de estos, sino o incluso con el paso del tiempo que pudieran haberse deteriorado? Si no tenemos un número exacto de cuántos edificios están dañados, no sé si lo podamos medir en porcentaje. No sé si es un 10%, 20%, no sé si tenga ese dato aproximado. Eh, la verdad es que en este momento es complicado porque hablábamos al principio de los dictámenes de seguridad estructural. Estos dictámenes que estamos impulsando desde el colegio sean ya siempre numéricos, que no sean a partir de una revisión visual. Tendríamos que hacer muchas evaluaciones para determinar el grado de daño de cada una de las edificaciones. Pero del simple ejercicio de transitar por el centro histórico, podemos ver en estado de abandono en una calle, pues prácticamente que al menos una, dos, a veces hasta tres casas ya presentan un estado de abandono importante y un estado de deterioro también importante. Nuestros compañeros de la gerencia del centro histórico que están en esa labor les pueden platicar de la dificultad incluso de encontrar al propietario para que recomendarle acciones de mantenimiento y recomendarle intervención. Entonces, me parece que si nos empezamos a dividir las culpas, si estamos pensando todo el tiempo en el patrimonio edificado como algo lejano, pues bueno, creo que la condena sí puede ser grave. Muy bien, para nuestros amigos de las reporteras, estamos platicando esta noche con Enrique García Fuentes, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Estamos hablando del patrimonio edificado del municipio de Puebla y sobre el mantenimiento correcto que se le tiene que dar a los edificios en esta zona tan importante que tiene, por supuesto, la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Em, si no tenemos un estimado o el colegio no lo, es difícil tener ese dato respecto a cuántos están dañados, no sé si podamos determinar cuántos edificios están en riesgo en caso de un sismo por el tema que se manejaba ayer de la dinámica de los suelos, la mecánica de los suelos. Ayer se comentaba que los edificios que están más cercanos al cauce del río San Francisco, lo que ahora es el Boulevard 5 de Mayo, pues tienen terrenos mucho más arenosos y arcillosos, y esto podría incidir en los daños que en su momento han tenido, como por ejemplo el edificio Carolino, en los daños que podrían causarse en caso de un sismo de proporciones importantes. No sé si se pudiera determinar un número estimado de edificios que pudieran estar en este riesgo, en estas condiciones. Bueno, de hecho, lo que platicábamos ayer es en cuanto a la calidad de los suelos y cómo ellas pueden provocar justo la pérdida, no solamente del patrimonio edificado, sino poder recordar todas las márgenes del río San Francisco, como el centro escolar que tuvo que prácticamente reconstruirse, como los daños que tiene la torre, las torres doradas y que tuvo que reestructurarse. O sea, la margen del río tiene normalmente arenas y ellas no son buenas para soportar las cargas. Hay que hacer cimentaciones eh, profundas. Entonces, conocer el estado del suelo es muy importante. La norma técnica complementaria para diseño de cimentaciones salió del propio Colegio de Ingenieros Civiles y tiene que ver con la regionalización sísmica. Quiero decir,
conocer el estado de los suelos y cómo se transmiten las ondas sísmicas en ellos para determinar cuáles edificios pueden resultar más afectados o menos afectados durante un sismo. Y entonces eso nos da una idea clara de por dónde tienen que estar. Determinar en este momento el número de edificaciones que pudieran estar comprometidas es difícil. Lo que sí podemos saber es en qué suelos están desplantados y poner especial atención a este tipo de edificaciones que están desplantados en suelos, ya sean en arcillas expansivas, en suelos arenosos, que puedan conducir a la pérdida del patrimonio, dado la suma de todos los fenómenos perturbadores, como les gusta llamar a la gente de protección civil, todos estos fenómenos que han ido afectando con el tiempo las casas. Entonces, conocer el suelo, claro que nos da un norte de cómo va a estar el comportamiento, qué tan importante es, pues bueno, preguntémosles a la gente de la Ciudad de México que tienen un efecto de magnificación de onda sísmica local. Es el tipo de suelo lo que provoca que se magnifiquen las ondas en la Ciudad de México, no la cercanía con el punto en donde se genera el sismo. En este sentido, ingeniero, ¿por qué la reconstrucción del edificio Carolina es un ejemplo de cómo se tienen que hacer un trabajo de reconstrucción después del daño significativo que tuvo el edificio después, en el sismo de 1999? Eh, ¿Por qué para aquí, ustedes es un aquí ejemplo? porque para nosotros utilizar técnicas modernas es importante, porque la visión tradicional de la conservación del patrimonio tiene que ver con utilizar las técnicas originales para mantener lo más original la construcción. Pero si nosotros utilizamos técnicas modernas, no creando, como suelen decir quienes se dedican a esto, falsos históricos, sino marcando la temporalidad de cada uno de los materiales que se están utilizando, podemos eh, tener una mejor situación de las casas del centro histórico. Y lo ejemplifico con estos domos o techos que se colocan en las casas del centro histórico y que algunos de ellos son retráctiles, que son evidentemente modernos, pero que protegen de la intemperie a las propias casas y que nos permiten la continuidad del patrimonio y en algún momento dado son fáciles de retirar. Entonces, el ejemplo del edificio carolino es un ejemplo de ingeniería estructural en donde se utilizaron materiales modernos como tensores de acero, como concretos de alta resistencia, para sumar a preservar el edificio. Entonces, es un poco una llamada de atención de utilizar la técnica, el conocimiento en el que hoy estamos y ponerlo al servicio de la conservación del patrimonio. Muy bien, pues para nuestros amigos de las reporteras, esta noche seguimos platicando con Enrique García Fuentes, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Estamos hablando sobre el patrimonio edificado del municipio de la ciudad. Hace un momento platicaba, ingeniero, sobre precisamente los edificios dañados y vemos este asunto de las casonas que están prácticamente a punto de venirse abajo. Han sido dañadas con las lluvias, han sido dañadas con los sismos y vemos en pleno centro histórico edificios que pudieran venirse abajo y que representan además del riesgo al patrimonio edificado, pues también a la población que pudiera transitar por ahí. ¿Qué es lo que el colegio puede recomendar al ayuntamiento o a la autoridad respecto a estas casonas? Porque decía hace un rato, es difícil ubicar a los dueños. Eh, Sin embargo, ahí representan un riesgo latente. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso para disminuir el riesgo de que se pudieran venir abajo? Bueno, aquí, como solemos decir, diciendo y haciendo, ¿qué se tiene que hacer? Hago algo de lo que ya hicimos. Tenemos un convenio de colaboración con la gerencia del centro histórico en donde ponemos a disposición a los ingenieros del colegio, a los corresponsables en seguridad estructural y a los peritos en estructuras para atender este tipo de casos. Creo, y esa sí ya es mi visión como ciudadano, también se necesitaría un fondo emergente para atender de todas las casas que estén en esa situación y que no se cuente con el dueño o que el dueño no cuente con los recursos necesarios para realizar el mantenimiento urgente, que en algunos casos debe de realizarse,
como es toda esta vegetación nociva que se genera en los muros, en las fachadas, y que provoca verdaderos daños estructurales. Entonces, sí creo que hay cosas que se tienen que hacer, pero también hay cosas que se están haciendo. Hemos obtenido una colaboración importante con la maestra Berenice en la gerencia del centro histórico, y es un poco esta reivindicación de cuál debe ser el papel del ingeniero civil, que quiero decir, pues, estudiar los temas de suelos, estudiar los temas de estructuras, estudiar los temas de servicios y todo lo que tenga que ver con la infraestructura que rodea al propio centro histórico, si es que queremos preservar el patrimonio. Entonces, por ahí creo que va. Hemos detectado que aunque no se encuentra el propietario o el propietario no tiene los recursos para intervenir, bueno, creo que deberíamos de tener un fondo emergente, ¿no? Porque si no, también, ok, detectamos un problema, este pretil, esta cornisa está por caer, sí, pero no hay quien le ponga un peso. Entonces, es importante decir, bueno, ya detectamos el problema, el Colegio de Ingenieros Civiles apoya, ¿qué hay que hacer? Hay que retirar el elemento, hay que trabajar en ese sentido. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Creo que ahí operaría bien un tema de un recurso emergente para ir previniendo este tipo de situaciones. Pero ¿cuántos recursos se necesita, ingeniero, para fondear un recurso de esta magnitud? ¿Cuántos millones de pesos se necesitan para un fondo emergente? Un fondo emergente pudiera ser mucho dinero visto y pudiera acabarse a lo mejor en una sola de las casas. Pero quiero decir, cuando sea evidente la pérdida, cuando sea evidente el riesgo que representa una cornisa, bueno, que al menos se pueda retirar. No este fondo emergente sea para intervenir completamente la casa, porque no va a haber dinero que alcance, pero sí para elementos que constituyen un riesgo a la ciudadanía y que exista la determinación de la autoridad que se retire cierto elemento que puede constituir un riesgo y que se pueda hacer, que no estén sujetos a localizar al propietario, a que el propietario tenga el recurso, de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sobre todo elementos que constituyen un riesgo, porque si no, sí que en un fondo emergente meter a la restauración o la conservación de todas las casas del centro histórico, pues bueno, sería impagable. Muy bien, ingeniero. Ayer se hizo el señalamiento de que este asunto de los procedimientos, digamos, burocráticos para obtener permisos de construcción, pues son bastante engorrosos. Entiendo que se tardan hasta un año para recibir esas autorizaciones, y bueno, pues esto complica mucho el mantenimiento a los edificios y la reconstrucción de los mismos que han sido dañados. Tengo entendido que hoy hubo una reunión con funcionarios del ayuntamiento para ver el tema de mejora regulatoria. No sé si nos pudiera platicar si hubo algún acuerdo, si se planteó alguna situación respecto a lo que ustedes señalaron puntualmente el día de ayer. Sí, claro. Nosotros participamos en todas las reuniones de mejora regulatoria. Los colegios de profesionistas estamos justamente para ayudar, para coadyuvar con la autoridad. El tema del centro histórico pasa porque hay que solicitar la opinión a la gerencia del centro histórico, hay que obtener la licencia en la Dirección de Desarrollo Urbano y hay que solicitar permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esos tres pasos, y eso lo digo con conocimiento de causa, pueden desincentivar la inversión. Alguien que decide realizar vivienda, hay un ofrecimiento de Canadevi a generar vivienda en el centro histórico. Creo que hasta el momento no se ha logrado un solo permiso de vivienda en el centro histórico. Entonces, la invitación es, y no es una crítica sencilla plantearla para nosotros, sino al contrario, lo que queremos es que se invierta y que en realidad luzca el centro histórico, y para ello necesitamos la inversión privada, para ello se necesita que los inversionistas encuentren las facilidades, y las facilidades de inversión tienen que ver eh, necesariamente con esa mejora regulatoria y en definir tiempos establecidos. Ayer planteamos 2 años y en algunos casos puede ser hasta poco tiempo para obtener los permisos, para que todo transite por el tema de desarrollo urbano, por la opinión de la gerencia, y de todas maneras tener una opinión positiva de la gerencia de histórico no compromete a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia autorice el proyecto.
Entonces, si no hacemos un alto en este tema de trámites y nos replanteamos cómo se tienen que hacer las cosas, creo que todo eso va a conducir a la pérdida del patrimonio, porque para que las casas se caigan solas, no se necesita permiso. Muy bien, seguimos en esta plática muy interesante con Enrique García Fuentes, él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Cambiándole un poquito de tema, ya viene una información importante que ustedes van a dar, una actualización sobre este estudio que publicaron ya hace 2 años, si no tengo mal el dato, sobre la calidad de los pavimentos en el municipio y en el estado. El próximo 13 de octubre darán a conocer esos resultados. Sin embargo, nos llama la atención lo que nos decía ayer el especialista, ingeniero especialista en pavimentos en obras, sobre los momentos indicados para poder hacer obra pública. En particular, se hacía el señalamiento de los programas de bacheo que se hacen en medio de esta temporada de lluvias que aún no termina y que está en funcionamiento en este momento, y que bueno, pues decían ustedes, no es el tiempo óptimo porque las obras no tienen la misma calidad que cuando se realizan en temporada de secas. Eh, Al parecer es complicado para la autoridad escuchar la opinión de quienes son especialistas, porque hoy mismo el gerente municipal decía que pues no hay tiempo para poder esperar, porque la ciudadanía está exigiendo resultados. ¿Qué opina al respecto? Porque todo tiene que ver con el señalamiento que ustedes hicieron ayer respecto Bueno, a la calidad de los pavimentos. sí, el tema que planteamos ayer a sus compañeros es que todo debe partir de un proyecto. O sea, que si no hay un plan de a cuáles vialidades les corresponde un mantenimiento mayor, a cuáles vialidades todavía toleran un bacheo, a qué vialidades se les va a colocar una sobrecarpeta. Si no parte todo de un plan y estamos con acciones emergentes, me parece que nos conduce a lo que tenemos, que es la falta de infraestructura adecuada para que le funcione a la ciudadanía, para que pueda transportarse de manera segura y las mercancías también puedan transportarse de manera eficiente y haya beneficio económico para todos. Esas son las funciones de la infraestructura. Bueno, si nosotros llamamos la atención en en el tema de en la época en que se realizan las obras, es porque así es. Normalmente, el que los recursos lleguen, y eso tendrá que ver con el gobierno federal, con el gobierno estatal, no es ámbito ni competencia de los colegios de profesionistas saber en qué momento les llegan los recursos. Lo que sí es nuestra obligación es señalar que en época de lluvias no es lo óptimo abrir las calles, porque justamente al enemigo que estamos combatiendo, y esto lo digo metafóricamente, es al agua. El enemigo a lo que queremos alejar de los cuerpos de terracería de las calles es el agua. Lo que generan los baches es el agua. Y entonces, nosotros estamos combatiendo los baches. En época de agua, sí es un poco un contrasentido. Entiendo la temporalidad de los recursos, es cuando es mejor que se haga, sí, seguramente sí, si la opción es que se haga en época de lluvias o que no se haga, pues que se haga en época de lluvia. Pero si nos piden nuestra opinión, mejor que se haga en época de secas y vamos a tener un uso del recurso público más eficiente y vamos a tener también como consecuencia un mejor resultado. Y otra vez llamar la atención a que todo debe partir de un plan, de un gran plan de mantenimiento que tiene que ver con qué vialidades se van a intervenir y no hacerlo siempre de manera emergente. O sea, si es determinada calle, ya cumplió 8 años de que tuvo una carpeta y le corresponde un mantenimiento o una sobrecarpeta para asegurar que la inversión permanezca, se tiene que hacer. Pero si estamos esperando a que las cosas se dañen, y eso lo podemos bajar a nivel de casa-habitación, si uno deja de posterga todo el mantenimiento de la casa, si no haces la impermeabilización correcta, si no mantienes tus tuberías, pues bueno, pues siempre pasa. Cuando revientan las cosas, es más caro. Y entonces, que eso no nos pase como ciudad.
O sea, la invitación es a planear, proyectar y hacer proyecto. Muy bien, ingeniero. Y en ese sentido, nos llama la atención lo que decía, en el sentido de que más allá del número de obras, por ejemplo, haciendo alusión a estas 1000 calles, que más allá del número, lo más importante es la planeación. Es decir, que sería válido tener esas 1000 calles si estuvieran esos 1000 proyectos. No sé si entendimos bien esa apreciación que hizo. Bueno, es correcta desde nuestro punto de vista, es decir, quieren hacer 1000 calles, van a tener que pasar primero por hacer 1000 proyectos. Y cuando me lo preguntaron, decía, incluso podríamos perdonar que no diera el recurso para 1000 calles, pero sabemos a dónde vamos. Ok, 1000, se hicieron 500, quedan 500 por ejecutar, pero ya tienen proyecto. La invitación, porque mi función y nuestra función como Colegio de Ingenieros Civiles es asegurar trabajo a los ingenieros civiles, y son ingenieros civiles los que hacen proyectos de calles. Entonces, bueno, pues si quieren hacer 1000 calles, que nos muestren 1000 proyectos. No hay ningún pecado en ello. Estaríamos contribuyendo a asegurar la calidad de las construcciones si nos muestran primero los proyectos. Sí, cada una de las calles que se quieren ejecutar, ojalá no fueran 1000, fueran 10,000, que hubiera los recursos suficientes para ellas, pero también partieran de una planeación correcta, de un proyecto correcto, de estudios de suelos, como los mencionamos hace rato, correctos, de estudios de geotecnia, de un levantamiento topográfico, de saber si vamos a intervenir o no los drenajes, que todas las calles tengan bocas de tormenta, y todo eso es proyecto. Y es mucho más fácil hacer proyecto que corregir en ejecución. Muy bien, ingeniero. Pues ahora me gustaría preguntarle sobre el congreso que viene, si nos puede ampliar la información que ayer nos daba, y sobre todo porque entiendo que se van a plantear estas problemáticas de la ingeniería civil y que, bueno, pues mucho tienen que ver con la ciudad, con la capital del estado. Sí, bueno, de hecho es un Congreso Internacional de Ingeniería Civil en Ciudades Patrimonio Mundial, y el eslogan del propio Congreso es hacia la trascendencia de nuestro patrimonio. Ya lo platicábamos al principio, el buscar conservar y utilizar toda la técnica que se utiliza en la práctica profesional de la ingeniería civil al servicio del patrimonio edificado. Y por eso tenemos ponentes de Italia, de Portugal, tenemos ponentes de Colombia, tenemos la élite en cuanto a la geotecnia en el ámbito nacional. Tenemos a dos de las personas que más saben en el tema de estructuras históricas. Entonces, la verdad es que la invitación está hecha a todos los ingenieros civiles, a todos los arquitectos, a todos aquellos interesados en la conservación del patrimonio histórico, a que asistan, a que confrontemos ideas, a que platiquemos, a que el fin de todo esto sea que tengamos mejores y más actualizados conocimientos para que podamos enfrentar los retos que representa conservar el patrimonio histórico del tamaño que tiene la ciudad de Puebla, que bastantes frutos nos ha dejado en cuanto a temas de turismo, en cuanto a temas de relevancia nacional. Entonces, esa es la invitación. Estamos trabajando en 4 ejes guías. Hemos platicado dentro de esta muy interesante plática que hemos tenido de temas de geotecnia, de temas de estructuras. Vamos a hablar también de seguridad hídrica. Va a haber agua suficiente para la ciudad, para el centro histórico. Vamos a lograr prevenir inundaciones porque recordemos que el centro histórico está a los márgenes del río San Francisco. Vamos a poder encontrar la movilidad adecuada para el centro histórico y para esta zona, y por eso en esos 4 ejes guías es que estamos basando el Congreso. Es en el Centro de Convenciones William O. Jenkins, que es el Centro de Convenciones del Boulevard 5 de Mayo, que es un buen ejemplo de un edificio restaurado que ha sido útil a la sociedad, que ha utilizado técnicas modernas, que tiene un estacionamiento de concreto, y que, pues bueno, se rescató todo lo que en su momento se podía. Me parece un buen ejemplo, y es el único centro de convenciones en un centro histórico en el país. Entonces, es un lugar que vale mucho la pena. Estamos muy acostumbrados a él porque ya tiene muchos años, más de 25 años el centro de convenciones, pero la verdad es un sitio que vale la pena. Y en el Salón El Alto, ahí vamos a estar con este Congreso Internacional los días